En vivo, en persona, Martín Redrado, ustedes lo conocen, es economista, y les recuerdo a todos que ejerció la presidencia del Banco Central del 2004 al 2010, que son 6 años, no es poco tiempo en un país que es medio la silla eléctrica, el potro mecánico que los voltea a todos de las posiciones importantes. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, y para darte también una idea, el Banco Central se creó en 1935. El tiempo promedio que está un presidente del Banco Central, lamentablemente, ha sido 1 año y medio, lo cual muestra que sí es la silla eléctrica, ¿no? Cada vez que hay algún lío, salta el presidente del Banco Central. Eso es impactante porque siempre se da el ejemplo de Perú, sí, en donde los presidentes rotan todo el tiempo y el tipo que está en el Banco Central... El amigo Julio Velarde. Sí, Julio 20 Velarde. años cumple este año. Sí. 20 años a cargo como presidente del Banco Central de Perú. Es un amigo porque empezó en el mismo tiempo que yo. Como presidente del Banco Central. Él sigue ahí firme y como vos decís, es difícil recordar el nombre del presidente o la presidenta de Perú, pero siempre está el mismo presidente del Banco Central. Con lo cual, el sol se mueve, el sol que es la moneda peruana, se mueve entre 3 y 4 soles hace 20 años. Y cuando vino, no sé si recordás aquel personaje del sombrero, Pedro Castillo, que venía del campo y la verdad que generó bastante desconfianza. Me decía Julio que lo invitamos a fin de año a dar una charla con nosotros, hicimos Fundación Capital, Fundación Mediterránea, lo invitamos y en un mano a mano con él, yo le dije, ¿cuál fue el peor momento, Julio, de tu gestión? Me dijo, cuando asumió Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la gente estaba tan asustada que se llevó toda la plata afuera, se fueron 10 puntos el producto, se fue de Perú en ese momento. ¿Y qué hizo él? Tenía reservas, la puso arriba de la mesa e hizo que el sol no se fuera al diablo y por lo tanto garantizó estabilidad cambiaria. Voy a hacer una pregunta que todo el mundo va a decir, pero qué pavo, ¿cómo vas a preguntar eso? Y yo los desafío y van a ver que no sé si todos podemos contestar completa la pregunta. Y es, ¿para qué sirve el Banco Central? El Banco Central sirve para darte tranquilidad cambiaria, es decir, que hay un solo tipo de cambio, que no hay sobresaltos en la compra y venta de dólares, que eso no solo sirve para los que están ahorrando, sino para los que están comprando insumos para la producción. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo hace el Banco Central eso? Comprando y vendiendo dólares todos los días, acumulando reservas para darte tranquilidad, guardando en épocas de vacas flacas para gastar en épocas de vacas gordas. Épocas de vacas gordas es cuando ingresan divisas y por lo tanto vos tenés, por ejemplo, la cosecha de soja, es un momento para guardar para cuando podás tener... Pero cuando se dice los productores liquidan los dólares, ¿qué quiere decir? ¿Que ellos venden... Sí. Los productores no, los exportadores de las semillas, suponete, o de la harina, de lo que sea. Sí, para decirlo, las grandes cerealeras, los Dreyfus de este mundo, Bunge... Pagan afuera. Aceitera General Dehesa. Los compradores le pagan los dólares al Banco Central. Le pagan los dólares a... Ponerle Aceitera General Dehesa. Aceitera General Dehesa con esos dólares los tiene que liquidar en el Banco Central y el Banco Central le da pesos al tipo de cambio oficial y el Banco Central se queda con esos dólares. Pero ese esquema no existió siempre, de que todo dólar pasa por el central. Bueno, lo tuviste hasta la convertibilidad, lo que tenías era cada peso que había en circulación, era un régimen cambiario o un régimen cambiario y monetario que estaba respaldado por dólares. Es decir, vos no podías emitir si no tenías dólares que fueran de inversión o que fueran de exportación, en donde el Banco Central lo tenía que comprar libremente en el mercado. Bien. Y ahora a los platos calientes. Perdóname, de siempre, y también darte tranquilidad financiera. ¿Qué rol tiene el Banco Central? Es que la gente pueda ir a buscar su depósito al banco y lo tenga. Que los bancos sean confiables y... Pues un regulador. Es un regulador... de los bancos. Un regulador de los bancos y también alguien que monitorea que la plata está, que tu plata está, que te va a poder prestar plata y no te va a... ¿Y la idea de demoler el Banco Central entonces? Bueno, no pasó. No, pero sí, no pasó. Era, digo, más allá de la consigna electoral. Sí. ¿Es posible un país sin Banco Central? Bueno, es posible, sí. Lo que pasa, este Banco Central de la Argentina, muy buena tu pregunta, que vas abriendo una puerta, tiene adentro la superintendencia de bancos. Lo que puede ocurrir es un país sin Banco Central con superintendencia de bancos. Es decir, alguien que esté monitoreando qué es lo que están haciendo los bancos comprando y vendiendo. Bueno,
Chile, por ejemplo, Sí. para ir sin ir más lejos, tiene Banco Central y Superintendencia de Bancos separados. Bien, vamos a directo. Hay una Argentina que va bien, que ya sabemos cuál es, que campo, minería, petróleo, industria de conocimiento, y otra que el consumo está frenado, ves todos los títulos de morosidad, consumo masivo bajó 5%. ¿Qué puede hacer el gobierno más allá de bajar tasas para créditos? ¿Qué puede hacer para que se reactive? Bueno, vos cuando haces política económica tenés que mirar a la integralidad, no podés mirar a una sola variable. Entonces un programa económico integral debe tener impulso al consumo, impulso a la inversión y impulso a las exportaciones. Argentina ha ido mucho de vaivenes, Diego, desde aquellos que decían démosle rosca al consumo, que total la inversión viene sola, no es cierto, y aquellos que dicen démosle rosca a la inversión, que el consumo viene solo. ¿Qué se debe hacer para incentivar el consumo? Bajar impuestos. ¿Qué impuestos se pueden bajar? Impuestos, por ejemplo, cada trabajador que hoy está en relación de dependencia, cuando ve su recibo de sueldo, paga un 18% de aportes todos los meses. Nuestra propuesta, sabes que yo trabajo en un equipo en el sector privado, pero que también somos hacedores de políticas públicas, es que ese impuesto del 18% baje al 9%. Y ese 9% vaya al bolsillo del trabajador, y eso sería incrementar Pero el en este consumo. momento escucha Toto Caputo y dice, Martín, dale, ya sabes que nos conocemos hace años. Así es. Sabes que la recaudación bajó. Tenemos un problema de recaudación grande. ¿Vos querés que yo baje impuestos? Y te digo algo, Toto, ¿por qué no usás el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata que quedó de los fondos de jubilaciones y pensiones, que son hoy 70.000 millones de dólares, de los cuales hay partes que están en bonos del sector público, pero habría que focalizar en los casi 12.000 millones de dólares de acciones de empresas que hoy cotizan en bolsa, y que en un país o un gobierno, un equipo económico que cree en el sector privado, no tiene por qué tener ¿Qué hace acciones con de empresas. eso? ¿Qué tiene que hacer con eso? Bueno, con eso lo utilizás para financiar esa caída de recaudación que podés tener en un primer momento. De todas maneras, vos podés tener una U, está buena la pregunta, te cae la recaudación en un primer momento, pero después ¿a dónde va ese consumo? A pagar más impuestos al valor agregado. Con lo cual, en definitiva, tenés que financiar esa U, y te doy ahí la fuente de financiamiento que podés tener para financiar esa brecha de ingresos, que en un tiempo la cubrís, porque reitero, vuelve eso en consumo. ¿A dónde va a ir la plata de aumento de salarios? Pero ¿cómo se puede agarrar plata? Porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es del ANSES. Exactamente. ¿Cómo puede el Ministerio de Economía financiarse de ese fondo, y si no genera también un precedente para el próximo que venga? Es una fortuna lo que hay ahí. Meter mano ahí sería peligroso. Bueno, tenés, Sofía, que generar un marco para ¿para qué lo vas a utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? A mi juicio sirve para reducir impuestos, para cómo se sustenta el sistema de seguridad social, blanqueando trabajadores. Es decir, lo que vos necesitas es ampliar la base de tributación, bajando impuestos al trabajo para que haya más trabajadores que estén en blanco. Entonces, la manera de generar un sistema de jubilación que sea sustentable es con más aportantes. Eso lo vas a generar precisamente con una reducción de impuestos al trabajo. En segundo lugar, evidentemente necesitas una ley. Necesitas una ley. Pasar un proyecto de ley por el Congreso para que te habiliten a usar. Para que discutamos para qué se utiliza el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Te doy otra idea adicional. Argentina necesita crédito de largo plazo. Bueno, allí tenés fondos de largo plazo que se pueden utilizar para prestar, por ejemplo, a créditos para la construcción, la primera vivienda, para la gente, para poder tener crédito a 30 años, sin que los bancos dejen de cumplir su rol. Es decir, los bancos tienen que decir si le pueden prestar, si Sofía tiene capacidad de responder por patrimonialmente, si Diego, si yo tengo capacidad, pero ¿dónde van a tener fondeo los bancos? Darse vuelta y tener fondeo en el ANSES. Obviamente, si vos o yo dejamos de pagar, el que después tiene que pagar es el banco, no tiene que pagar ANSES. Pero, digamos, tenemos que generar un sistema de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar la Argentina de largo plazo. El argentino, o los miles, millones de argentinos de los conurbanos, de las zonas en donde el consumo está más bajo, donde hay pymes que por ahí no pueden subsistir, o industrias, etcétera,
¿qué medidas hay para que eso reactive? ¿Y cuánto tardan? Porque el gobierno, digamos, falta un montón, pero ya no es un montón las elecciones del año que viene, está el Mundial y después del Mundial se larga. Las medidas que uno tome, que dirás cuáles son, ¿cuánto tardan en verse en la calle y decir, mira, funcionó, las palancas que tocamos funcionaron? Bueno, si vos decís, por ejemplo, mañana esta idea de bajar el impuesto al 9% y aumentar el 9% los salarios, lo tenés el mes que viene. La plata, en lugar de tenerla en los bolsillos del Estado, lo tenés en los bolsillos de la gente, reactivando el consumo. El otro tema que para mí es central dentro de lo que vos estás planteando, más allá de los sectores, es Argentina tiene un problema de generación de empleo. Entonces, ahí es donde tiene que estar el foco de la política económica. Está bien, pero ¿qué haces? ¿Qué puede hacer? Vamos, Sí. por favor. Ya me conoces, señor. Dame 3 medidas específicas. Te voy a dar una. Dame una y ya es mucho. Te voy a dar una, Diego, que también es afín a lo que ha hecho el gobierno. ¿Conocés el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el llamado RIGI? Aquellos que tienen o que aportan más de 200 millones de dólares de inversiones, se le dan beneficios impositivos, beneficios en materia de acceso al mercado cambiario. Yo te propongo crear un régimen análogo para la construcción, para aquel que construye edificios, para aquel que construye pavimentos, para aquel que construye rutas, que se llame RICO, régimen de incentivos a la construcción. Por ejemplo, con una medida sola, que aquel que hace una vivienda nueva o aquel que hace un pavimento de una ruta, lo que compra, los ladrillos que compra, el cemento que compra, que no pague IVA sobre esa compra. Que recién empieza a pagar IVA cuando esa vivienda se empieza a vender. Como vos sabés, hay un tiempo de construcción. 1 año y medio, puede ser una ruta, un edificio, 2 años. Bueno, vos empezás a pagar, siendo constructor, los ladrillos, el cemento, la cal, el material, lo que sea, las cerámicas, etcétera. Empezás a pagar IVA del momento que lo construís. O haces un pavimento. Bueno, generá un régimen, ya que generaste un régimen para incentivos, generá un régimen para la construcción, que es algo que puede movilizar aquí y ahora, y además mucha mano de obra que no tiene calificación. Estamos con Martín Redrado. ¿Qué le dirías a los economistas que dicen, acá lo que hace falta para crear empleo es un dólar con otro valor? Con un dólar a 1.400, todo lindo, la reforma laboral, lo que quiera. Pero si vos querés que esto empiece a levantar, no es lo que yo, Diego, opino. Yo no tengo elementos para juzgar. Tiene que ser 1.800, 1.700, 1.900. Vas a ver cómo reactiva. Yo ni idea. Hacé doble clic y preguntale cómo reactiva después, ¿no? Porque, digamos, si decís, ¿por qué un valor de 1.800 va a reactivar? ¿Qué le va a poner más plata en el bolsillo a la gente? La pregunta siempre en política económica, Diego, es: no podés tomar una sola variable. No me podés tomar solamente el valor del dólar, sino me podés decir qué impuesto vas a tener, cuál es el costo de crédito que vas a tener, qué tasa de interés, cuál es el costo de flete, el costo de transporte que vas a tener. ¿Vamos a hacer inversiones para que baje el costo de transporte? ¿Sí o no? Lo que tenés que discutir, en lugar si está barato, si está caro el dólar, porque te hacen una discusión que es kafkiana. La mitad de la profesión te va a decir está bien, la otra mitad te va a decir que está mal. ¿Cuál es un régimen cambiario normal? Aquel que no tiene restricciones. Es simple esto. Hay que decirle al equipo económico, vaya sacando las restricciones que tiene el mercado cambiario. Te doy una, que a vos que te gusta decir, bueno, dame una medida para mañana que se puede, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores pueden tomar mañana, que es, Sofía la conoce bien, es la restricción cruzada. Vos si comprás el mercado financiero, lo que se llama el dólar MEP o el dólar contado con liquidación, por 90 días no podés comprar en el tipo de cambio oficial. O peor, si vos compras un bono, después no podés ir a comprar al mercado oficial. Exactamente. Sí. Entonces, esto te digo, levantala ya, mañana, para que no haya dólar contado con liquidación. Para aquel que quiera comprar dólares para hacer una operación financiera, lo puede hacer perfectamente. Obviamente, regulá que eso sea con fondos blancos, tenés una cantidad... Pero no te come los dólares que vos tenés que almacenar para pagarle al fondo. Bueno, la clave es... A ver, y hoy tenés dólares... Pues vos tenés a Melconian también diciendo, fue un error haber levantado esa parte del cepo. Ya se te fueron 40.000 millones de dólares en atesoramiento de los argentinos. Bueno, ¿por qué se fueron? Porque no generaste un régimen cambiario de largo plazo, generaste un régimen cambiario de transición con bandas cambiarias que sabés que en algún momento se va a cambiar.
así como en un momento tuviste convertibilidad, tuviste un régimen cambiario, yo no digo que vuelva a la convertibilidad, pero es un régimen cambiario que era de largo plazo, que sabía que era de largo plazo. Hoy tenés un régimen fiscal muy sólido. Vos sabés que pase lo que pase, va a haber superávit fiscal. Bueno, la misma certidumbre necesitas en materia de política cambiaria. Hoy no la tenés. Es Martín Redrado y vamos a seguir charlando con él en minutitos. Now. En Burger King, todo lo que elegís vale cada mordida. La mejor carne a la parrilla, ingredientes frescos y porciones abundantes por solo $12.990. Elegí entre combo hamburguesa con queso XL, extra burger o king de pollo. Burger King, vale cada mordida. Ver bases y condiciones legales en www.burgerking.com.ar. Hay historias que comienzan con una idea y continúan con decisión, esfuerzo y aprendizaje. Puede funcionar. Conversaciones con emprendedores y protagonistas de proyectos que superaron obstáculos hasta convertirse en casos de éxito. Puede funcionar. Con Claudio Suchovicki y Esteban Wolf. Martes a las 20 por Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. 97.9. Now. Música pensada para vos. 979now.com. Tus 90. Tus 2000. Tu nueva radio. Now. 97.9. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Tus 90. Tus 2000. Estamos con Martín Redrado. Martín, hay una investigación terrible sobre una posible defraudación con los dólares oficiales del Banco Central. Algunos dicen $1.000 millones en una maniobra que era gente que tenía acceso, financieras, etcétera, al dólar oficial, se daba vuelta y vendía el blue con la brecha hasta el 100%, etcétera. Correcto. Eso pudo haber, vos que estuviste en el Central, ¿eso puede ser posible si no tiene un acuerdo bien de arriba? Bueno, primero señalás lo malo de tener restricciones, porque cuando hay restricciones se generan kioscos. Lo que sabemos hoy legalmente hay 4 funcionarios de línea que están imputados o que han estado en conversaciones con distintas casas de cambio. Mi opinión o mi visión, habiendo estado ahí, más que opinión, es por acción
o por omisión, el directorio es responsable. Digamos, Qué frase de Redrado, si lo omite es, ¿cómo no lo sabías? ¿No controlás a tus propios funcionarios? O si no, hay acción, que todavía es peor. Pero por alguna de las dos cosas hay responsabilidad. Porque, digamos, quitémosle la carrocería y veamos el motor. ¿Cómo es cuando alguien... Yo soy una financiera, digo, necesito dólares oficiales. Así es. Contame, ¿cómo es el circuito? Yo voy a qué ventanilla y ¿qué hace esa ventanilla? ¿De dónde me da los dólares? Yo nunca tuve varios tipos de dólares, con lo cual siempre había un solo valor del dólar cuando era presidente del Banco Central. Pero lo que hacen las casas de cambio es, hoy hay lo que se llama un mercado abierto electrónico. Vos ves a través de una pantalla en las mesas de operaciones quién te demanda y te dice además por qué tipo de operación te demanda. Si es por una demanda por una importación, si es por una demanda por atesoramiento, si es por una demanda de dividendos en este caso. Y bueno, la mesa de operaciones puede comprar y vender, y después está la superintendencia de bancos que controla que esa operación. ¿Pero quién ha aprieta sido el lícita. botón como cuando pasa por la aduana? Verde, rojo. Verde es habilitado los dólares, Bueno, rojo es no. Bueno, hay un señor ahí. Sí, claro. En el caso de este régimen kafkiano que había 3 áreas que habilitaban y que te daban la luz verde o la luz colorada. Listo. ¿Te acordás que era la Secretaría de Comercio, era la AFIP en ese momento, y el último era el Banco Central? Entonces vos llegabas primero te tenía que dar ok la Secretaría de Comercio, después te tenía que dar ok, y el último era el Banco Central. El que da el verde en el Banco Central es la Subgerencia General de Operaciones. Ese es el que, pero en definitiva, como operaba el régimen, reitero, un régimen O sea, esto sabían todos. Y esto hay mucha gente que está metida, ¿no? Uf. Y que por lo menos, digamos, tu pregunta fue central. La cúpula no podía no saber. Bueno, si no sabés es porque sos un tonto. ¿Pero qué cúpula? La cúpula del Banco Central, en definitiva. Que es en definitiva la última que te... los otros autorizaban, pero el que te da los dólares es el Banco Central. Claro, y ahí el problema era que las casas de cambio sí no tenían que ir a la Secretaría de Comercio ni a la FIP. Creo que iban directo al Banco Central. Yo creo que, pero primero iban con algún motivo a la... Esa es una buena pregunta. Eso es lo que se está investigando, porque justamente los que lograron el truco son las financieras, que como no era una importación, porque es verdad, vos si querías importar tenías que ir a la Secretaría de Comercio y a Arca. Pero bueno... Pero acá eran casas de cambio que nadie entiende bien cómo obtenían ese visto bueno para comprar dólares oficiales y los revendían al... Todavía, Sofía, más raro, porque sí, digamos, lo que sabemos es que en ese momento, un sistema kafkiano nuevamente, sigo diciendo que era horrible, pero esos dólares eran para exportar e importar, y te permitían importar lo que la Secretaría de Comercio o Arca te permitía, que era crítico para la producción nacional, con lo cual, digamos, ese era el sistema malo impuesto, pero digamos que una casa de cambio pudiera acceder directamente, todavía peor. Si accedía directamente era porque tenía algún acuerdo con la superintendencia, que son los 4 funcionarios que están imputados por ahora, son de la superintendencia del Banco Central, que son aquellos que controlan las casas de cambio y que controlan las entidades financieras. Volvemos a la gestión de la economía del gobierno. El gobierno se jacta, dice tiene superávit fiscal. Pero también hay quienes dicen, pará, vos tenés superávit fiscal, pues tenés gastos reprimidos. ¿Sí? No pagás lo que te corresponde a las provincias, no pagás discapacidad, no pagás... O sea, hay 1000 ítems frenados en los ministerios, nada, te digo, universidades. Proveedores de gas, de energía. ¿Qué decís vos? Que digo si está bien, está mal, que hay que ¿Está hacer? bien que el gobierno dice que tengo superávit fiscal? ¿O es sostenible el superávit fiscal? Ahí está, Sofía acaba de mejorar la pregunta. Claro, ¿Se puede vamos a responder las dos. Que hay superávit, hay superávit. Hay superávit de caja. De caja significa cuánta plata ingresa en el Tesoro Nacional y cuánta plata sale. Eso es caja. En devengado, es decir, cuánto se genera de deuda flotante, hay problemas, sin duda, porque como ustedes dicen, es ya de conocimiento que hay cosas que no se están pagando. Ahora, a mí no me cabe duda, Diego, que si sos proveedor del Estado, y por ahí vas a tener que cobrar con un bono. Y ese bono puede costar 50% de lo que es de lo que es lo que te deben. Pero con lo cual, es un default. no es un default. Vos sos proveedor del Estado y tenés tu riesgo.
¿Pero a qué proveedores? Porque vos no le Ya podés pasó pagar a eso. discapacidad con a bono. las generadoras de electricidad, cuando asumió el gobierno, les pagó con un las empresas bono. proveedoras médicas también. Digamos, a ver, acá no cabe duda que hay una voluntad de mantener el superávit fiscal a lo que dé. Ahora después podemos decir cómo se puede mejorar. La base para mejorar el equilibrio presupuestario es ampliar la base de tributación. Pero Es el tener- gobierno se jactó muchas veces de no haber emitido bonos. Sí, lo no, dijo no, pero el lo otro dijo- día el propio no, Milei. no, pero te lo dijo Sofía. Hay un caso cuando... El AE38 es un bono que emitió el gobierno y le pagó a las generadoras eléctricas la deuda que tenían con Camesa, que es la que Al principio compra la gobierno. energía para que vos, Edenor, Sur, te la distribuya. Había una deuda importante de 3 meses y el gobierno le dijo, yo les doy este bono. Y las empresas le decían, pero este bono yo me doy de vuelta, lo quiero vender en el mercado y cotiza el 50% de su valor. Exactamente. La verdad que hay 50% que me estás a mí ¿Y? manoteando. Y Y gobierno no tuvieron, dijo- no tuvieron alternativa de cobrarlo, porque el gobierno les dijo, si ustedes no quieren este bono, les sigo sin pagar. Y tuvieron que, No, por eso entraron varias en quiebra, hubo problemas ahí. Y al principio, ¿te acordás que algunas quisieron hacer alguna presentación judicial, medida cautelar, que no prosperó? Y algunas, como vos dijiste, fue una convocatoria de acreedores. No, fue bravo, el momento acaba O de sea iniciar el que gobierno. precedentes hay. Pero vos tenés información de si esto está en estudio de No. pagar con bonos No, o es no, no, una pero- opinión más externa. No. Siempre miro, y vos que sos psicólogo o psiquiatra. No, soy psicólogo. Psicólogo, bueno, vos sos psicólogo. Yo soy psicólogo, digamos, yo creo que para ser un buen economista hay que ser un buen sociólogo, un buen psicólogo social. Trato de analizar, por ahí, mucho más amateur que vos, la psicología de quien toma decisiones. La psicología de quien toma decisiones va a tener superávit en cualquier circunstancia. Entonces, estoy analizando la personalidad para decir, ese es el proceso de toma de decisiones que va a tener. Y sigamos la línea lógica. No es información privilegiada. ¿Por qué es tan importante? ¿Quién lo está mirando al gobierno y le está tomando examen de que siempre tenga de superávit fiscal, incluso no pagando? ¿Quién le mira eso? La historia. Argentina ha sido un deudor serial y lamentablemente hemos defaulteado 6 veces en nuestra historia. Hemos generado en el 2001 el default más importante en el mundo, en la historia de un Estado soberano, con 101.000 millones de dólares, con lo cual, a vos te gusta el cine, también a mí, tu pasado te condena. Entonces, y claramente hoy Argentina no tiene acceso a los mercados de crédito. Si Argentina tuviera... Pero la y el que no le gusta esto dice, pero mira, con superávit ya hace cuánto tiempo tampoco tiene acceso. Bueno, ¿por qué? Por lo menos que pague en mercado interno. ¿no? Buena pregunta. ¿Por qué no ha bajado el riesgo país? Porque no ha acumulado reservas. Nuevamente, digamos, esto es, no Diego, una sola variable, son varias variables. ¿Qué es lo que mide el riesgo país? La capacidad de pago que tenés en tu deuda. ¿Cuántos dólares tenés acumulados para hacer frente a los 9.000 millones que tenés que pagar este año y los 27.000 millones que tenés que pagar el año que viene? Por eso no baja el riesgo país. Y también, acordate que el año pasado acumular reservas estaba mal para el equipo económico. Ahora cambiaron. Por suerte, la realidad los hizo ver que era por ahí. Hay un sector de la sociedad que sigue apoyando al gobierno, otros no sabe, no contesta, o contesta pero no sabe, y otro que no quiere y quiere que venga otra opción. Un candidato por default es Axel Kicillof. Sí. Suponete que Kicillof, este es un escenario totalmente de imaginación y qué sé yo. El kirchnerismo siempre hizo políticas, todo lo que pudo, de distribución, de justicia social y distribución. Un Kicillof en el Ministerio de Economía hoy, Sí. un gobierno peronista o kirchnerista o de coalición o frente, ¿qué puede hacer en este momento el ciclo económico? Pero realista, no desde la cabeza de Martín Redrado, la cabeza de Redrado que conoce porque interactúa. ¿Qué pueden hacer? Bueno, casualmente yo comentaba con un cliente, nunca interactué con Kicillof. Hasta el 2010 no existía Axel Kicillof. Nunca lo vi en mi vida, Axel Kicillof. Con lo cual, eso de interactuar... la única idea que tiene Kicillof es decirle no a Milei. Paremos a Milei, pero no hay ninguna idea en concreto de lo que va a hacer hacia adelante. Con lo cual, diría que hoy por hoy es el mejor enemigo que puede tener, o el mejor enemigo, Pero no, está bien, pero eso es contrincante que político. puede tener el Pero gobierno. suponete que hay
tienen que tomar la economía y Bueno. empezar a maniobrar. ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, a ver, con una cabeza peronista kirchnerista. Bueno, a ver, una idea la tuviste de un economista cercano, que fue el impuesto al... Grandes fortunas. No, las grandes fortunas no, el impuesto al efectivo. Lo que dijo Álvarez Agis, Exactamente. Manuel Álvarez Agis. El impuesto al efectivo, por ejemplo, ahí tenés una idea, yo no comparto, pero digamos, la idea del impuesto al efectivo, que vos, si sacás efectivo de un cajero, te cobran el 10% de impuesto. Es decir, siempre el quisilofismo ha estado por más impuestos, a ver de dónde manoteamos recursos. Obviamente no le pueden manotear. Quizás subirían las retenciones, por ejemplo. Pero perdón, no es que vamos a defenderlos ellos, pero Álvarez Agis decía, hay que bajar el impuesto al cheque, que es uno de los impuestos que justamente genera que haya informalidad, y si quieren, porque hay un problema de equilibrio fiscal, subirle el impuesto al efectivo. Sí, bueno, era un cambio de impuesto por impuesto. Bueno, pero una cosa Que es Álvarez Agis, perdón, fue mano derecha de Axel Kicillof cuando estaba en el Ministerio de Economía. Sí, vos entraste en el terreno de la hipótesis que la verdad No, que pero es pará, porque yo sé que parece fantasioso y lejano, pero también hay una cosa de queremos otra cosa. Digamos, el sector que está disconforme con el gobierno es golpe de timón. Sí. ¿Qué puede ser en este momento golpe de timón? Bueno. Que vos decís, plan platita, repros. ¿Qué se puede hacer concreto con lo que hay posible? Seguramente más impuestos a los sectores que le va bien, al sector energético, al sector minero y al sector agroganadero. Está clarísimo. ¿Y con eso resolvés los No huecos? resolves nada, generás más incertidumbre, generás menos inversión, menos producción. Ya lo probamos que eso no funciona. No es para atrás, Diego. Además, el mundo ha cambiado radicalmente, con lo cual utilizar ideas del pasado en un mundo que cambia a diario, que tiene cisnes negros permanentemente, no, hay que pensar fuera de la caja. Modestamente yo te di algunas ideas fuera de la caja, puede haber fuera de la caja de herramientas tradicionales, pero pensar con lo que hiciste en el pasado o generar, si querés, más regulaciones sobre el tipo de cambio también, para decir, bueno, los dólares se utilizan solamente para exportación e importación. Recordemos que el que puso el cepo cambiario fue Axel Kicillof, así que podés tener también nuevamente más restricciones cambiarias. ¿Y cómo funcionarían? Mal, claramente. Digamos. ¿Por qué? Porque más restricciones cambiarias es no tener inversión. Digamos, ¿qué es lo que te pregunta cualquier inversor cuando viene a un país? ¿A qué dólar entro y a qué dólar puedo salir? Si vos no le podés decir al dólar que se le cante al gobierno, le decís, bueno, me voy a otro país. Bueno, y la última, por lo menos de mi parte, es, en esa misma lógica, el peronismo, kirchnerismo te dice, pero si ahora estás haciendo todo lo que te dicen y aún así no vienen del todo las inversiones, salvo minería y energía, etcétera. Bueno, la respuesta te la di antes. Sacá las restricciones, yo te respondo de parte del otro lado. Vos me dejaste kirchnerismo, me dejaste un montón de restricciones. Voy a sacar todas las restricciones, la mochila que vos me dejaste. Y sí. No, yo tengo la pregunta, vos pertenecés al espacio peronista. No, yo ¿No? pertenezco al espacio herederadista. Bueno, pero en su momento fuiste parte de un gobierno peronista. Sí, siempre fui con una función técnica, Sofía. Nunca nadie puede decir, yo nunca siendo presidente del Banco Central participé de ningún acto en casa de gobierno. Es más, cuando me pidieron que utilizara las reservas del Banco Central, cuando fue ese acto me di media vuelta y me fui al Banco Central. Y publicó un libro, sin reservas. Exactamente. Ahí empecé a escribir el libro. Eso fue así. La pregunta es, el problema con Argentina es que cuando el peronismo se acerca a hacer gobierno, los mercados vuelan por los aires. ¿Se puede tener un partido peronista que sea pro mercado, que pueda atraer inversiones? ¿Ves ahí referentes? Yo creo que tiene que ser un equipo que venga con nuevas ideas, se llame peronismo, se llame centro, se llame lo que sea, pero tiene que ser, digamos, un sistema que tenga, hoy es pasta o pollo, digamos, tiene que ser, pero ese sistema debe tener una avenida principal. Yo digo, por ejemplo, hoy Brasil, ¿por qué Brasil siempre es para Frente y Brasil? Porque todos caminan, quienes conocen Sao Paulo, por la avenida Paulista. Es una avenida muy grande, sí, pero digamos, las cosas básicas, viene Bolsonaro o viene Lula, no cambian. Puede haber más distribucionismo, menos distribucionismo. Yo quiero una Argentina donde todos caminemos por la 9 de julio. ¿Y cómo haces más distribucionismo? Suponete que, no sea Axel, pero sea algo similar a Axel, que el año que viene hay elecciones, que tendría posibilidades. Y dice, no, bueno,
yo quiero, lo escuché a Redrado ahí en Now, y tiene razón, hay que seguir, hay que parecerse más a Brasil. ¿Cómo haces para mejorar lo que ahora está mal, según tu visión? Bueno, con una... Dijiste algo que, perdóname, para que no diga, que era el tema de, ¿cómo es? Sacar las restricciones cambiarias. Sí, ¿Qué más sí. se hace? Bueno, primero tenés que tener un régimen cambiario, un régimen monetario, un régimen financiero y políticas que bajen los costos de producción, que te hagan más competitivo. Para bajar los costos de producción tenés que bajar impuestos, ya te dije una manera de financiarlo, fondo de garantía de sustentabilidad, tenés que hacer rutas, tenés que hacer puertos, para eso tenés que utilizar organismos multilaterales de crédito, el BID, Banco Mundial, para poder, en lugar de garantía sobre la deuda, generar obras. Si no querés hacerla del Estado Nacional, deja que las provincias la hagan y tener una política de tasa de interés que baje el costo del crédito y que te permita bajar el costo financiero. Todo eso en un programa todo junto y a la vez. Abarcativo. Bien. Hasta aquí Martín Redrado. Gracias. Placer. Gracias. Gracias. Now. Bienvenidos a bordo de la promo Viaje